Bien, ya estamos de regreso en su espacio conversando con Johnny Carpio. Reunir estas dos figuras, están aquí porque son amigos míos. Porque no es fácil, un sábado, están en su villa, cogiendo fresco, los dos en su piscina. Pues ya son millonarios del derecho. ¿Tú ves? Pero me dijeron, sí, Johnny, no hay problema, usted es nuestro hermano. Entonces, quiero comenzar con mi amigo y hermano Manuel Sierra Pérez, precisamente para que analicemos la sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, que declaró inconstitucional una ley que tiene 9 años. Por suerte que fue diferido. Entonces yo quiero que Manny, como especialista en la materia, le explique a los amables televidentes en qué consiste cuando se declara inconstitucional y se declara diferida la ley 1015. ¿Qué va a pasar con esos casos que ya se juzgaron con esa ley? Manny, buenas tardes, hermano, y gracias por aceptar nuestra invitación. El placer es mío y me complace acompañarte y también acompañar al distinguido y apreciado amigo Félix. Así es. Bueno, con lo que ha ocurrido, yo creo que básicamente las razones, porque hay una parte que es la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 1015. Sí, pero completa. Ahí hay una confusión. Yo no tengo la parte de esa sentencia. Porque yo creo que fue el artículo 24 y no, creo que... No. El 291. No, y el 24 también. Yo me sorprendí del 24. Pero vamos a... Bueno, pero hay una parte que y es una de las cosas que yo esa parte no la he podido conseguir. Ni tengo la sentencia que dice que declara inconstitucional la ley completa. Ajá. Aunque hay una versión que dice que sí hubo una inconstitucionalidad por la formalidad también de la conformación del Congreso en un momento determinado, muy similar a la parte que tiene que ver con la ley 124 que vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, en lo que tiene que ver con el artículo 291, yo creo que el Tribunal Constitucional más bien lo que ha hecho es una clarinada o de llamar la atención de cómo en los últimos años, porque cuando el Código Procesal Penal arrancó, los jueces se sometieron y cumplían con ese principio de legalidad en todo el sentido de la palabra. En el 2002. Exacto, tanto para víctimas como para imputados. Así es. Al pasar de los días, desde los mismos medios de comunicación se comenzó a gestar toda una crítica al código, acompañado de la poca preparación o la nada preparación de la Policía Nacional. Entonces eso se fue extendiendo, luego en la práctica los mismos jueces fueron de alguna forma derogando el avance que se había obtenido con ese Código de Procedimiento Penal, al extremo que le han dado con ya lo habían hecho con el artículo 95, que también se generó un poco más, una ampliación y digamos un rescate también de derechos, sobre todo de la víctima. Y ahora con el 291, que yo creo que todo lo que dice el Tribunal Constitucional cuando declara inconstitucional el artículo, estaba ahí. Y si no estaba ahí, tú lo conseguías en los tratados y en las convenciones. Lo que yo creo es que es una forma como de llamar al Ministerio Público o a una parte del Ministerio Público, sí, no a todo el Ministerio Público. Ajá. Yo quiero aclarar eso. Generalmente uno se refiere de manera genérica a qué es el Ministerio Público. Yo creo que puede ser algunos departamentos del Ministeriado Público los que han estado mal aplicando o ignorando el espíritu del 291, porque un texto, ni una constitución, ni un código te va a decir todo. Entonces, el 291, lo que le han dicho al Ministerio Público es, señores, es que ustedes llevan la fase de investigación, ustedes mismos hacen secreta la fase de investigación y se olvidan de uno que ustedes ya le han formulado unos cargos y no le han dado la oportunidad de que, una vez que ustedes verifican que ustedes hacen todas sus diligencias, se las comuniquen a ellos para que en esa fase de la investigación preparatoria, ese ciudadano pueda defenderse claro, adecuadamente por el principio de igualdad. Así es. ¿Qué hacía el Ministerio Público? Escondía toda la investigación, toda la carpeta fiscal y te sorprendían con una acusación. Y el ciudadano, al final de la jornada, solamente tenía que salir a defenderse de una acusación y iba casi siempre sin preparación o con muy poca preparación. Pero yo te voy a hacer un paréntesis, algo más grave.
le escondía eso a la persona, pero la difundía en los medios. Correcto, que esa es otra de las cosas. Pero aquí hay, yo siempre hago una reflexión en ese aspecto, porque el propio código lo establece. Cuando es de un ciudadano de a pie, así es, hay que tener se es un poco más prudente siempre. Sí. El Ministerio Público no guardaba tampoco la compostura con eso, pero cuando se trata de funcionarios públicos y de personas que tienen una vida pública, siempre va a ser un poco incontrolable la difusión de la información. Y no solamente ocurre aquí, ocurre en todas las partes del mundo. Por ejemplo, tú agarras en Estados Unidos con el joven que mandó del Medicare. Correcto. Del seguro médico, sí. Y ese joven... Sí. Lo vimos esta semana. Lo han hecho igual que la República Dominicana, han difundido su imagen, no han respetado ese momento para establecer si es él o no, no se ha recogido huellas dactilares, creo que después ahora, al final de semana, los caquillos. Entonces yo creo que, y ese es un sistema que nosotros lo vemos como modelo. Sí, como el paraguas donde están todas las garantías, que no es verdad. De hecho, yo siempre invito a la gente a que conozcan el caso de el tren de Atocha en España, donde en un caso muy similar, cuando se produce el atentado del tren de Atocha, los policías, el sistema español, le dice al FBI que le contribuye a la investigación y consiguen un potecito y ahí levantan unas huellas dactilares. Esas huellas dactilares dicen que es de un abogado americano, pero resulta que el abogado americano nunca había ido a Estados Unidos. Y ese tipo estuvo preso. O sea, y eso generó en el 2016 que el presidente Obama cambiara toda la directiva y se buscaron unos expertos para que les recomendaran qué tenía que hacer con los laboratorios americanos y lo que tiene que ver con huellas dactilares, marcas de mordedura, de calzado, de goma. Todo eso fue modificado en el sistema americano. Y una serie de gente que estaba preso tuvieron que ponerlos en libertad porque se equivocó el FBI en Estados Unidos. Entonces ahora veo eso ahí y tengo siempre mi reserva. Con el artículo 291... yo creo que lo que le han dicho al Ministerio Público es, tiene que garantizarle por el principio de igualdad el derecho al que tú le has formulado una imputación, que tiene, valga la redundancia, el derecho a que también se procure, se agencie sus propios mecanismos de defensa para que te contribuya o para que te enfrente. Claro. Es decir, este es un pleito desigual, que tú te lo buscas todo, me sorprende con una acusación y me dan 5 días para que yo salga a defenderme. No, y a veces de expediente voluminoso. Entonces, eso es lo que le han dicho al Ministerio Público, eso está ahí. Entonces, explícale a los televidentes que no son abogados, ¿qué significa diferido? Bueno, que tiene 1 año para una vacación, pero ahí hay un problema serio que Félix Olivares me lo va a tener que explicar ahora. Sí, porque fue consultor jurídico del Senado. No, y la experiencia que tiene, toda una vida de ejercicio, además de eso, él es el papá. De ese código. Él es el papá. Es cierto. Él es dos gente aparecieron con este código. Cuando todavía nosotros no estábamos en eso, y ellos estaban estudiando sobre eso, y esa es una cosa que hay que reconocérsela a ellos. Es cierto. O sea, ellos son los que traen ese proyecto, lo instalan, contribuyen, lo mejoran, y lógicamente ellos inclusive comienzan a difundir a todos nosotros, nos dieron clase a todos nosotros, porque son ellos. Sí. Y entonces ahí hay unos elementos que es la parte bueno, es diferido, pero a mí que me investigaron y yo estoy ahora en un proceso vivo ahora, no tengo yo por la vía difusa el derecho también de pedirle, señor juez, pero ya yo tengo un elemento reforzado de mis garantías que me investigaron con un código que era inconstitucional. Mamá, sí. Entonces, ustedes tienen que garantizarme a mí, o por la vía directa, por la vía principal, o por la vía difusa, porque aquí lo que se ha hecho es que se ha diferido para que 1 año el Congreso enderece esa recomendación. Sí, pero eso significa que me investigaron con una ley, según el constitucional, que era inconstitucional. Por tanto, en algo me debe beneficiar con el proceso que ahora yo tengo y que yo puedo pedirle, porque esto es un asunto de aplicación inmediata, porque la Constitución es de aplicación inmediata, y entonces esta es una reforma de carácter procesal, y todas las legislaciones de carácter procesal entran en vigencia de una vez para favorecer el que está bajo cuestionamiento judicial. Ese es uno de los temas que a partir de esta anulación, los tribunales van a tener que verificar y se va a plantear, y los abogados la van a plantear por la vía directa o por la vía difusa frente al juez. Todos los tiene varios casos en los tribunales. Correcto. ¿Tú lo vas a invocar eso? No, ya estoy esperando que comience en enero. La nulidad completa del proceso voy a comenzar a pedir. ¿Por qué? Porque mi tesis está reforzada
por una garantía del Constitucional. Sí. Es decir, si era malo para anularlo, es malo con la investigación que yo tengo en curso y por tanto en algo me debe beneficiar. El juez no me podrá decir, entiendo yo, bueno, espera que eso se haga efectivo. Sí, pero yo no tengo que esperar un año para plantearte una inconstitucionalidad por la vía difusa, que es otra de las vías que tiene el ciudadano para defenderse cuando también hay violaciones. De manera que vamos a ver cómo ocurre eso. El juez dominicano es un juez conservador por naturaleza. Siempre hay que esperar que llegue una sentencia para andar con ella debajo del sobaco y entonces comienza a aplicarla. Y eso, ellos no se atreven a dar un primer paso. Bueno, muy pocos. Doctor Félix Damián Olivares, te vio la ponencia del distinguido colega Manuel Sierra Pérez. Antes de entrar en la anulación o declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 124, en lo que se refiere a la ley 1015 que explicaba Manuel Sierra Pérez, ¿qué usted tiene que decir? Mire, lo primero es decir y señalar que el principio que establece el código es de que las partes, de que el proceso es público para las partes. Es decir, el artículo 290 dice que el carácter de las actuaciones no es público para los terceros, es decir, un tercero ajeno al proceso de ordinario no tiene acceso a las piezas de investigación, a los detalles que se van generando en el proceso preparatorio, pero las partes sí tienen acceso. Entonces, el 291, que permite el sellado momentáneo de las actuaciones para un acto concreto de la investigación. Es decir, si se ha producido una, digamos, si hay unas líneas de investigación que deben permanecer secretas porque yo tengo, o bajo reserva, porque tengo a tales o cuales informantes o tales o cuales fuentes que debo protegerlas por un tiempo específico, lo que ocurre es que frente a la tiene que haber una mayor proactividad y control por parte de los jueces. Es decir, los jueces de control y garantías son los que tienen que decir y admitirle al Ministerio Público esa reserva. Me explico. Es decir, ¿por qué? Porque el abogado de la defensa o los abogados en sentido general que intervienen en el proceso tienen derecho a formular peticiones. En un caso, yo le solicité a una jueza que me diera acceso a los documentos que habían sido ocupados a tu representado. A mi representado. En un allanamiento. En una, digamos, fue en un cierre de una institución financiera, de un banco, y yo quería tener acceso a la computadora, claro, a los correos, claro, a las notas, a las informaciones, a todos los detalles para poder articular la defensa. ¿Qué hizo la jueza? La jueza entendió y dice, no, el Ministerio Público cuando formule la acusación usted va a tener... Y claro, violentó claramente el derecho de defensa porque ella entendió mal qué era lo que se le estaba pidiendo. Yo no le estaba pidiendo, en ese caso, no le pedía a la jueza que me diera las pruebas que el Ministerio Público tenía en su poder o que iba a presentar el Ministerio Público. No, no. No, la que le ocupan a tu cliente. Es los elementos a descargo que yo pudiera hacer uso de ellos, claro, oportunamente para yo poder hacer una defensa oportuna. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que aquí muchos de los jueces de control y garantía se han convertido en convalidadores y legitimadores de todo lo que pide el Ministerio todas las actuaciones del Ministerio Público. Entonces, tenemos un Ministerio Público que... no hay que intimidar a los jueces. No, que tenemos un Ministerio Público que en gran parte ha abusado del poder que tiene. Y se han creado unas relaciones también a veces promiscuas. Porque aquí hay muchos jueces que viven en propiedades que estaban incautados por el Ministerio Público, que tienen unas relaciones, digamos... Perdón, jueces y fiscales también, dila cómo es. Porque en esta semana nuestro amigo Jorge Lora Castillo denunció que fiscales están ocupando apartamentos incautados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
y también, y debo decir, que el Tribunal Constitucional viene emitiendo unas decisiones en el aspecto político institucional interesantísimas, pero debo también decir otra cosa, que en casos graves, en donde ha habido vulneraciones gravísimas de garantías y de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional prefiere darle de lado a esos temas, porque primero ven el caso, la significancia del caso, y no lo de la vulneración de las garantías. Es cierto. Entonces aquí tiene que cambiarse ese criterio, y lo digo por lo siguiente. Yo siempre y lo he repetido, por ejemplo, el caso Miranda versus Arizona. El famoso caso que es la llamada tarjeta Miranda, la lectura de derechos del arrestado. ¿Qué resulta? Esa decisión fue una decisión que vino después de 30 años, es decir, entre 1934 y 1964, los tribunales de los Estados Unidos venían dando decisiones, digamos, casuísticas con relación al arresto, a la legalidad del arresto, al derecho de no autoincriminación, de no declarar en contra de sí mismo durante 30 años. ¿Por qué? Porque las policías de los Estados Unidos, diferentes agencias, porque no se puede hablar de la policía, estamos hablando de 17.000, de 20.000 agencias de policías de cumplimiento de la ley en los Estados Unidos, pero esta decisión vino a ponerle ya, a definir claramente una política de respeto irrestricto al derecho a no autoincriminación y el derecho de usted advertirse que ya usted está bajo sospecha de que cualquier cosa que usted diga podrá y será asada contra usted. Entonces, todo eso fueron... Pero ¿qué ocurre? ¿A qué obligó eso? A que los cuerpos de policía, en lugar de hablar, en vez de torturar, en vez de someter a tormento, en vez de hacerle trucos y de hacer el juego del policía bueno y del policía malo, que todos sabemos, el llamado dilema del prisionero, y todos los temas de prácticas policiales viciadas, ¿qué fue lo que ocurrió? Que los cuerpos de policía tuvieron que empezar a profesionalizarse. Y como dice el buen amigo Bernardo Santana Páez, él no necesita hablar con el imputado o con el sospechoso. Él habla con las huellas, él habla con las fibras, él habla con las evidencias físicas. Entonces empezaron a fortalecerse los sistemas de investigación criminal y la criminalística en ese sentido. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que el artículo 291 como tal permite una interpretación conforme a la garantía que quiere la Constitución, que permite ser eficiente en la investigación, pero sin que se abuse de esa excepción de la reserva parcial, limitada y concreta de un acto de investigación. Porque hay, por ejemplo, que se dice, no, mira, la declaración de tal testigo, de tal informante está sellada y se va a dar a conocer en el momento. Sí, claro. Va a haber un momento de descubrimiento de prueba, que es ya cuando se formula la acusación y se activan todos los derechos, pero eso tiene que estar debidamente justificado. No es que de manera general se pase a usar la excepción como si fuera la regla. Y eso es lo que el legislador tiene que aclarar. Es decir, dárselo con cucharitas y entrar en la casuística para que no se abuse de ese sector. Con el permiso, una sola idea. Vamos a pausa, pero volvemos. Sí, dale. Sobre todo, que el Ministerio Público aquí, él mismo se hacía su reserva y hacía su investigación. Si el Tribunal Constitucional hubiese dicho, como dice Félix Olivares, anulo todos los procesos que se llevaron a cabo, violando el 290 y el 291, hoy la policía y el Ministerio Público estuviesen ajustando su proceder a lo que dice eso, sin tener que ir a hacer una nueva modificación de la ley. Señores, nos vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos, pues vamos a entrar en el análisis de la inconstitucionalidad de la ley 1-24. Y qué bueno, porque ya en programas anteriores, Félix Damián Olivares lo había advertido en este mismo espacio, de esas irregularidades que se cometieron
en cuanto a la aprobación de la ley 1-24. Manténgase con nosotros que regresamos de inmediato. Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. De regreso en este interesantísimo programa que tenemos el día de hoy, que lamentablemente para desarrollar esos temas tendríamos que tener 2 horas de programa, pero tenemos 1. Ya el señor director me dijo que nos quedan 5 minutos, entonces quiero que Félix también Olivares, con esa sapiencia que tiene, que había dicho aquí las irregularidades de esa ley, la 1-24, nos explique ahora con esa declaratoria de inconstitucionalidad y las declaraciones que dio el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de que solamente fue en cuanto a procedimiento, no de fondo. ¿Qué usted tiene que decir, doctor Olivares? Miren, yo entiendo, el Tribunal Constitucional, de manera correcta y frente a todas las quejas y denuncias de inconstitucionalidad. Específicamente la Sociedad Dominicana de Diarios. Y varios, incluso sí, personas particulares y organizaciones, incluso partidos políticos sí, hicieron objetaron, denunciaron la inconstitucionalidad de la ley 1-24. Que debo decir que durante el trámite legislativo, yo nunca me involucraba en los procesos legislativos porque no era la función del reducido, digamos, consultoría jurídica del Senado. Pero en ese caso, por ser ya como ciudadano, yo me preocupé porque la Dirección Nacional de Inteligencia, que debe ser un organismo fuerte, eficiente, claro, en sus labores de inteligencia estratégica. Y de la seguridad nacional. Y de la seguridad nacional, pero tenía unas funciones desbordadas que solapaban funciones tanto del Ministerio Público como de la investigación con fines criminales. Entonces, hay que distinguir lo que son las labores de inteligencia y contrainteligencia estratégicas de las labores de inteligencia operativa, que es la que regularmente hace la policía, el DINTEL, la inteligencia operativa, el Ministerio Público, que hace investigaciones de inteligencia, hace labor de inteligencia estratégica para la investigación con fines judiciales, y están el área de la inteligencia militar, que la tiene el Ministerio de Defensa y cada una de las ramas de las fuerzas de defensa, entiéndase Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tampoco se tomaron en cuenta, porque con la obligación no se tomaron en cuenta unos límites. Toda actividad que implique el ejercicio del poder tiene que tener controles y límites. Y esta ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia no, digamos, no armonizaba el ejercicio de esos poderes con las garantías y los límites que se tienen que tener en todo Estado democrático. Por ejemplo, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, la Agencia de Inteligencia Americana, tiene prohibido operar al interior de los Estados Unidos. Por eso usted ve que las labores de contrainteligencia y de persecución de agentes extranjeros en los Estados Unidos lo lleva una agencia judicial, de investigación judicial, que es el FBI. La CIA tiene licencia incluso para liquidar agentes extranjeros, para matar, entiéndase, y agentes que son objetivos en el extranjero, pero al interior de los Estados Unidos tiene limitada, y con sus propios ciudadanos tiene limitada su capacidad operativa. Eso es algo que debe entenderse. Entonces, aquí básicamente yo me tomé el cuidado de verificar el proyecto y compararlo con otros proyectos, y vi que básicamente se tomó, o en esencia se tomó, lo que es la Ley de Inteligencia Nacional Chilena, de Chile, que no tiene precisamente la tradición democrática más acentuada. Y en mi criterio, tenían que introducírsele límites como los que tiene, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Nacional de Argentina. En Argentina se tiene, por ejemplo, una serie de incompatibilidades
de que la Dirección Nacional de Inteligencia, por ejemplo, dice, ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal. Entonces, sí puede contribuir y pasar cualquier información que reciba, pasarla o cooperar o contribuir con el Ministerio Público, pero no de manera genérica tener, digamos, utilizar todas las amenazas, incluso el crimen organizado internacional y otras formas de crímenes que pueden constituir una amenaza a la seguridad nacional, no usarlos como pretexto para ellos convertirse en una agencia de investigación con fines judiciales. ¿Y por qué? Entre otras razones, hay una razón muy práctica, y es que si es con fines judiciales, nada puede llegar en secreto a un tribunal. Toda información que ingresa al proceso tiene que saberse de dónde viene. Claro. Y si usted tiene agentes de inteligencia, usted no puede quemarlos o ponerlos en evidencia o llevarlos a declarar a un tribunal. Claro. Porque usted sabe lo que cuesta formar un agente de inteligencia, un espía, sí, o un contraespía. Entonces usted no puede exponerlo, un agente de inteligencia, a los tribunales. ¿Por qué? Porque su información es información estratégica para el consumo de quien toma las decisiones, que es el presidente de la República, y en su caso un ministro de Seguridad Interior o un ministro de Inteligencia que pueda tomar decisiones sobre la base de esa información estratégica. Entonces, hay otras... 30 segundos no quedan. Otras... Me están haciendo señas. Sí, otras... Pero otros estuvo bien límites. que la declararan inconstitucional. Sí, está bien que la declaren inconstitucional y tiene que ser reformulada para armonizarla con los derechos y libertades y garantías que establece la Constitución, en todo el sentido de la palabra. Es correcto que esa ley ahora, vi a Pacheco esta semana diciendo que ya se está preparando un nuevo proyecto para enviarlo a una comisión especial. ¿Debe ir a vista pública, ustedes dos? Claro, ¿O no? claro, porque envuelve... Aunque sea de seguridad nacional. Sí, no, porque sí, es para la porque aprobación de la ley. lo que es seguridad nacional son las funciones que ellos van a las hacer. La informaciones. ley no, y cómo se organice. Sí. Mire, hay un autor que yo lo voy a 10 recomendar, segundos. José Manuel Ugarte, que es el experto en esta materia más sólido que tenemos en Latinoamérica. Sería bueno que se leyeran los trabajos de Ugarte sobre estos procesos de profesionalización y de tecnificación de lo que es la inteligencia, señores, en los países latinoamericanos. Muchísimas gracias, Félix Damián Olivares, muchísimas gracias, Manuel Sierra Pérez, que tengan una feliz Navidad. Amables televidentes, hemos llegado al final de este espacio conversando con Johnny Carpio. Será pues hasta la próxima semana, donde estaremos de nuevo llevándole este espacio. Recuérdense que este programa se retransmite hoy a las 8 por el Teleproyecto Canal 20. Si no me mata, Reinaldo. Hasta la próxima.